que puedan ustedes sintonizar esta serie titulada Las diferencias bíblicas entre el hombre y la mujer. Y hemos visto hasta este momento cosas bastante profundas acerca no solamente de la Biblia, sino la impresionante descripción espiritual de hace más de 4,000 años que Dios estableció. Pudo volcar el Espíritu Santo en estas páginas impresionantemente criptadas, porque todo el lenguaje de la Biblia es criptado, es misterioso, son misterios que solamente pueden entender los que tienen al Espíritu Santo, y la Biblia cobra vida en el momento que nosotros recobramos el Espíritu al haber aceptado a Jesucristo como el Señor. En el capítulo 3 del Génesis encontramos nosotros esta entidad espiritual que se usó el nombre de Nahash en el hebreo y se tradujo serpiente, Nahash. Viene de una raíz Nahash que significa adivinación. Fíjense nada más cómo encontramos en el lenguaje hebreo tantas claves y tantos misterios, porque tanto el hebreo como el griego son los dos únicos lenguajes que las letras tienen un valor numérico. Así que cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de esta letra en el griego es el número 5, ¿verdad? La X, el número 10, 2X20, 3X30, la C, la L, etcétera, etcétera. Y en el hebreo, en las 22 letras del idioma hebreo, forman también un valor numérico, con la diferencia que en el hebreo, por eso Dios decidió transmitir a nosotros en dos lenguajes sus pensamientos, porque son los dos únicos lenguajes que no solamente tienen un valor numérico, sino que también cada letra en el hebreo tiene 5 o 6 o 7 sinónimos. Por ejemplo, nosotros decimos, qué bonito día. Otros pueden decir, qué precioso día, qué maravilloso día. Podríamos estar describiendo con 3 palabras el mismo día, ¿verdad? Y podríamos pararnos hasta ahí, ya no hay más de 4 o 5 sinónimos. Pero en el hebreo, por ejemplo, la palabra shalom. Shalom significa prosperidad, paz, gozo, seguridad, bienestar, futuro asegurado, tranquilidad, el alma tranquila, sin estar perturbada. Y por eso la palabra más rica de ahí viene la palabra Yehu Shalom, Jerusalén, que significa la ciudad de la paz. Entonces, ya cuando comenzamos a profundizar en la Biblia, en las palabras, adquiere otra dimensión lo que Dios nos está explicando. Y eso, pues todos amantes de las Escrituras, ustedes que son estudiosos y que no te conformas solamente con ir a la iglesia el domingo, sino que quieres conocer más profundamente, imaginemos la mente de Dios, en una mente finita como la que tenemos y completamente limitada, necesitaríamos, ¿verdad?, abrir nuestro entendimiento, no a través de la investigación científica ni mis títulos profesionales, sino a través de la dirección del Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que nos guía para entender las cosas profundas de la mente de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice en Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, vemos nosotros que no era tal serpiente, no se imaginen una víbora hablándole a Eva, sino que la palabra Nahash significa ser luminoso, si lo quieres apuntar en tu Biblia. O sea, esta era una entidad, algo que tenía vida, orgánico, ¿verdad? Y estamos hablando de un querubín, porque en la Biblia hay querubines, serafines y ángeles. Entonces los querubines no son serafines, ni los serafines son ángeles. Los ángeles son el grado menor del ejército angelical que Dios tiene. La palabra malak, con M, con K al final, malak, es ángel, angelus en el griego, y significa simplemente mensajero. La palabra ángeles son mensajeros de Dios.
Cuando Dios ha mandado mensajes al mundo, manda ángeles, como Gabriel, que le anunció a María que iba a ser madre, como le anunció a Daniel toda la revelación del futuro de Israel, etcétera, etcétera. Pero los querubines es una entidad la más elevada, los más inteligentes, los más sabios, los más fuertes, que son los que cuidaban el templo de Dios en el cielo. Y cuando estamos hablando aquí de una serpiente, era un querubín. ¿Por qué? Porque Nahash, que simboliza a Lucifer, que significa el portador de la luz, Lucifer era un querubín, de acuerdo a Ezequiel capítulo 28. Todo el capítulo 28 de Ezequiel nos describe la caída de Lucifer, el ser más perfecto, más sabio después de Jesucristo. No hay nadie en el universo más inteligente, más astuto. Imaginémonos que tienen miles de años los ángeles, los serafines y los querubines examinándonos, conociéndonos, y a uno solamente les ha dado permiso Dios de venir al mundo, que son los ángeles, y en este caso Satanás, porque él habitaba en el Edén antes que nosotros, de acuerdo a Ezequiel 28. Dice la Biblia que Satanás habitaba en el Edén, pero el Edén era diferente porque hubo un juicio en contra de él y todo fue cambiado. En el versículo 2 del Génesis, cuando Dios cubre la tierra con agua y se viene la oscuridad y Dios tiene que recrear el mundo a partir del versículo 3 del Génesis, cuando dice, y Dios hizo la luz. Ahí otra vez volvió la oscuridad, la luz, porque no creó Dios originalmente en tinieblas el universo. Entonces, de alguna forma, tenemos nosotros el cielo atmosférico, después del cielo atmosférico, el segundo cielo, que es el espacio sideral, o que está todo oscuro, y después del segundo cielo, el tercer cielo. Entonces, antes de la creación, nada más había un cielo. Cuando vino la caída, Dios formó los tres cielos, y Dios decidió habitar en el tercer cielo, que son los cuarteles generales donde se encuentra Jesucristo, Dios, los ángeles, los querubines, los serafines, etcétera, etcétera. Y entre el tercer cielo y el primer cielo está el segundo cielo. Y qué interesante que todo el espacio es de color negro. Y qué interesante que la palabra que se usa para el espacio, por ejemplo en Isaías, se usa la palabra silicio. Y la palabra silicio es una capa que usaban de piel de un animal cuando querían arrepentirse y llorar y pedirle perdón a Dios. Y la misma palabra que se usa para espacio en la Biblia, vemos que es la palabra silicio, que está hablando, dice los cielos son como silicio, dice Isaías. O sea, entre el tercer cielo y el primer cielo, hay algo que nos impide del primer cielo pasar al tercer cielo. Es una capa de oscuridad, que es el pecado. Y para pasar del primer cielo al tercer cielo, necesitamos morir. Porque la carne y el cuerpo que tú tienes no pueden habitar ni atravesar el espacio controlado por los ángeles caídos, y no pueden más que los ángeles de Dios y nosotros resucitados atravesar el espacio, las fronteras de Satanás, el lugar donde Satanás actúa. Efesios 2, él es el príncipe de la potestad del aire. Y la palabra aire es la palabra atmósfera, aer en el griego. Entonces, cuando entramos a todo esto, vamos entendiendo una dimensión mucho más amplia que Dios nos quiere revelar. Veamos a continuación qué nos revela estos versículos. Nahash, la serpiente, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Vemos aquí que a Nahash se le pone aparte de toda la creación de Dios. Aquí hay una entidad en hebreo llamada Nahash, un ser resplandeciente, luminoso, diferente a todos los animales del campo, para que sepamos que no era una serpiente literal. Esto se llama una metáfora. Entonces, esta entidad espiritual le dice a la mujer, se acerca a la mujer, y vean la primera pregunta lanzada a la primer pareja humana. Con que Dios les ha dicho, no comas de todo el fruto del huerto. El primer ataque a Satanás a tu vida
y a mi vida es hacernos dudar que Dios ha hablado. ¿De veras te dice Dios que no veas otras mujeres? ¿De veras te dice Dios que cuides tu sexo? ¿De veras te dice Dios que no robes? El que no tranza no avanza. ¿De veras te ha dicho Dios que tienes que ser una persona santa cuando hay tantas diversiones en el mundo? ¿De veras vas a creer que tienes que sujetarte a tu esposo? ¿Tú le crees eso a Dios? Estas dudas son el arma para desarmarnos, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa? Que vamos a vivir creyendo lo que está escrito. Cuando comenzamos a tener dudas acerca de la palabra de Dios y nos alejamos porque no podemos entender cosas de la palabra de Dios, viene el enemigo con todo su ejército a poder atacar tu mente. La mente es el campo de batalla del universo. Aquí está el bien y el mal. Dentro de mi mente y tu mente hay una guerra entre dos poderes invisibles, entre el bien y entre el mal. Y en medio está nuestra voluntad y nuestra conciencia para que yo decida, ¿voy a seguir viendo a esa mujer? ¿Voy a seguir viendo esta revista? ¿Voy a seguir leyendo estas tonterías en este libro? ¿Voy a seguir viendo esta película? ¿Voy a seguir pensando en robar, en transar, en ver cómo puedo hacer más dinero? No me importa romper mis reglas de ética y de moral. Y yo tengo que decidir la responsabilidad moral que hablamos ayer para poder tomar una decisión. Así que tú y yo somos el resultado de ¿qué cosa? De nuestros pensamientos. Como es en su corazón, dice Salomón en Proverbios, así es él. Entonces somos el resultado. Tú haces lo que tú haces porque estás obedeciendo tu forma de pensar. Si tú has adquirido la inmoralidad, es porque tú lo decidiste. ¿En dónde? En tu mente. Y vas a manifestar la idea se forma una psicología, la psicología una filosofía, la filosofía tu conducta, y tu conducta determina tu manera de actuar. Es un proceso inevitable, inexorable, en lo que determina lo que nosotros somos responsables delante de Dios. Con que Dios les ha dicho, no comas de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le vas a tocar, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pongan atención, en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, la palabra Dios no siempre se refiere al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se les llama a muchos demonios dioses, a muchos ídolos dioses, los dioses paganos, el Dios de este siglo, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4. Entonces la palabra Dios no implica a Jehová. Entonces Jehová es el que reúne los atributos de la todopoderoso, omnisciente y aquel que todo lo puede. Esos son los atributos del único ser del universo, que su nombre es Jehová, Yahweh. Así se reveló en Éxodo 2 a Moisés. Pero cuando vemos Dios, pues ¿a cuál Dios, verdad? Cuando una persona me dice, yo creo en Dios, siempre le pregunto, ¿en cuál? El diablo también cree en Dios. Entonces no basta decir creo en Dios, sino el Dios que se ha revelado y que es el Padre de Jesucristo, que lo envió a morir en una cruz. Entonces tenemos que saber cómo presentar el Evangelio y cómo hablarle a la gente. No solamente te hablo de Dios, ¿de cuál Dios me estás hablando? Los hindúes tienen 6 millones de dioses. 6 millones de dioses. La única religión que es atea es el budismo, ¿sabían? Y está clasificada dentro de las religiones, el budismo, y el budismo es ateo. Buda, el gordito que acabó en McDonald's, él no creía en Dios. Era el príncipe Gautama Buda que vivía en un reino y que estaba desesperado por saber qué es el sufrimiento. Le dijo a su papá Gautama Buda: voy al mundo a buscar el origen del sufrimiento.
Él fue a buscar algo que pudiera llenar su entendimiento porque hay sufrimiento en el mundo. Pero los budistas no creen en Dios, ni tienen un Dios a quien adorar. Entonces, qué importante. El comunismo es una religión. Es que yo creí que una religión era solamente Dios. No, es que tenemos que entender qué significa la palabra religión. Volver, ligos, ligar. ¿Quién es una persona religiosa sin ser cristiana? Es una persona que está tratando de ligarse de alguna manera con el Creador a través de buenas obras, a través de sacrificios, a través de sangre, a través de esto, a través del otro, y está buscando la manera, porque tenemos la eternidad, de ligarnos y comunicarnos con el Creador, pero de la manera equivocada como lo hizo Caín desde el principio de la humanidad. Qué interesante que esta palabra que Satanás, el querubín, le dice a Eva: si ustedes desobedecen a Dios, van a ser dioses. Y esta mentira, desde hace tal vez 5,500 o 6,000 años hasta nuestros días, ha recorrido toda la historia de la humanidad y todos los seres humanos que llegan a sentarse en el trono, llámense Césares, zares, presidentes, conquistadores, Napoleón, Alejandro el Magno, Saddam Hussein, el que tú me menciones, cualquier persona que se sienta en el trono a gobernar, presidentes, gobernadores, dictadores, todos absolutamente tienden a enfermarse como dioses. Todos los césares romanos, que son los que han alcanzado el mayor grado de elevación, mandaron que los adoraran como dioses. Se creyeron dioses verdaderamente. Y qué increíble que en el siglo XXI, este Khrushchev, que fundó el Foro Económico Mundial, que está en Davos, que ya hablamos del primer día, Khrushchev dijo hace algunos meses que ellos están formando una raza para mejorarnos y ser dioses. En el siglo XXI. Otra vez, ¿de cuál fumaron? ¿Cómo es posible que puedan hablar así rayan en la locura, en la psicopatía? Y Noah Harari, que es un judío, que es el asistente de Khrushchev, sacó un libro hablando precisamente de que ahora la genética y la cibernética y la inteligencia artificial, pues si somos y venimos del chango y somos el proceso de una evolución, tenemos los medios tecnológicos para poder mejorar la raza humana con la tecnología, la inteligencia artificial y ser dioses. Increíble. Y así termina la humanidad después de 6,000 años de historia, creyendo la mentira del huerto del Edén. Si tú no tienes a Cristo, tú te gobiernas a ti mismo porque te has hecho un Dios. Cuidado cuando nos hacemos dioses en nuestra casa. Cuando te crees Dios y tu esposa es una sirvienta, como ya hablamos. Y cuántos hombres, cuántas mujeres también pueden ser mujeres también que se creen diosas. Y desprecias completamente todo lo que tienes a tu alrededor para dedicarte a vivir solamente en tus intereses. Serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Muy bien. Aquí tenemos a esta primer pareja y hay 2 árboles en el huerto del Edén. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento, pero observen, del bien y del mal. No solamente del bien, del mal, sino del bien y del mal. Dios le dice a Adán: Adán, no te acerques, no quiero que tú participes de ese fruto. Ya examinando la causa que Dios tenía para decirles: no coman ni participen de ese fruto. ¿Cuál era la causa? En otras palabras, no quiero, Adán, que toda la raza humana que viene después de ti decidan por ustedes mismos qué es bueno y qué es malo, sin que yo lo tome en cuenta. Yo soy el legislador de la moral, Adán, y yo soy el único que puede, como Dios, saber qué es bueno y qué es malo para ustedes. Si ustedes me abandonan y ustedes comienzan a elegir y a decidir lo que es bueno y lo que es malo, se han convertido en dioses. Me han hecho un lado y al decidir qué es bueno y qué es malo, se convierten en dioses. ¿Qué es lo que pasó con la pandemia y qué es lo que ha pasado actualmente cuando se redefinió el matrimonio? Ahora pueden ser hombres con hombres, mujeres con mujeres.
hacer operaciones quirúrgicas, cambiar las hormonas de las mujeres para que puedan tener, o hombres para que puedan tener bustos y ser como las mujeres. Comenzamos a decidir por nosotros sin tomar en cuenta a Dios, y el ser humano actualmente se cree dioses. ¿Y por qué estamos al borde de una tercera guerra mundial? Porque el ser humano creyó y sigue creyendo la mentira de la serpiente. ¿Cuánto sentido común tiene todo esto? Impresionante. Todo se dirige y tiene su origen en la palabra de Dios. Bueno, ellos participaron de esto y vemos las consecuencias que se han transmitido a través de todas las generaciones. Vemos entonces que es la mujer la que parte el fruto. Versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vean ustedes los pasos. Vio. Por eso dice la Biblia en 1 Juan 2, todas las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de la vista, no provienen de Dios, sino del mundo. Entonces, a través de la vista yo puedo ver cosas que Dios no quiere que yo vea. ¿Qué voy a hacer? Entrenar mis ojos. No me rehúso a ver esto. Yo me acuerdo cuando salió la pornografía en los 90s o finales de 80s, 90s, sacó en los puestos de periódicos, ya casi no hay puestos de periódicos, comenzaron a sacar ya así descaradamente revistas completamente indecentes. Y yo recuerdo que un misionero me decía, Armando, entrena tus ojos para que cuando tú pases por un puesto de revistas, no lo veo. Cuando tú vayas a la playa, no veo a esa mujer, no veo aquello. Y mientras más eduques tu manera de ver, algo está pasando en tu vida interior espiritual que comienza sin que te des cuenta a fortalecerte y a formar dentro de ti un carácter verdaderamente cristiano para enfrentar al mundo, porque si tú lo enfrentas en las fuerzas de tu carne, vas a caer. Necesitamos fortalecernos interiormente. Somos muy vulnerables los seres humanos. Es muy fácil ver y dejarte ver por la vista y ser engañado y caer en el pecado. Vio a la mujer que el árbol era bueno. 2, que era agradable a los ojos. 3, codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó, comió y dio. ¿Y Adán dónde estaba? Trabajando. Ahí estaba junto con ella. El momento en que cayó, ahí estaba junto con ella. Ahora, ¿por qué tomó ella la iniciativa? Porque vemos claramente que Satanás, ¿a quién atacó? ¿Al hombre o a la mujer? Vamos a profundizar en esto. ¿Por qué a Eva? ¿Por qué no atacó a Adán? ¿Porque la mujer es más bruta? Y el hombre más inteligente. Me he encontrado estudiantes de seminarios que me han contestado esta idiotez. Es que mi papá me dijo que las mujeres no eran como nosotros. Por eso son tan mensas como son. ¿Por qué Dios atacó? ¿Por qué permitió Dios que fuera atacada la mujer y no el hombre? ¿Acaso es porque la mujer es más susceptible de ser engañada que el hombre? Es más emocional, eso sí, es más aprensiva. Por eso atacó emocionalmente Satanás a la mujer, para que pudiera realmente tener una persona a la que pudiera lastimar y herir y transmitir esto a toda la humanidad. De ninguna manera. La estrategia fue completamente lo contrario. Dios ataca a la mujer para atacar el liderazgo masculino. Quiso pervertir el diseño que ya vio Dios. Satanás a Adán, a él le revela, a él lo pone a trabajar, a Adán le da los animales. Satanás, con la superinteligencia que tiene, ahora puedo percibir, deducir inmediatamente que el preferido para el que va a tomar la responsabilidad de la raza humana que va a crear Dios es el varón. Ataquemos aquello que se le dio como compañera. Y atacando a la mujer, no estaba atacando a la mujer, estaba atacando el liderazgo de nosotros. ¿Por qué? Porque la mujer acepta francamente, versículo 13, capítulo 3
dijo Jehová a la mujer, ¿qué has hecho? Y dice la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás, etcétera, etcétera. Versículo 15, que es de los más profundos de toda la Biblia. Génesis 3:15. Y pondré enemistad. Esta palabra enemistad, Eva, con B grande, en el hebreo, significa, habrá un continuo conflicto entre dos semillas, entre dos descendencias, entre dos linajes, entre la semilla de la mujer y la semilla de Satanás. Del linaje de la mujer vendrá el que herirá en la cabeza a Satanás, que es Jesucristo. Pero cuando hablamos nosotros de linaje, esta palabra que se usó, simiente, apúntalo, es importantísimo en un papel o lo que seas. La palabra simiente es la palabra hebrea sera, con Z, y significa esperma. Se traduce semilla, esperma, simiente, linaje o descendencia, depende de la traducción de la Biblia, pero son sinónimos de lo mismo. Es en el esperma de mi papá, cuando se unió con mi mamá, que se juntaron los 23 cromosomas de mi papá con los 23 cromosomas de mi mamá y se formó un cigote de 36 cromosomas. En un solo esperma iba yo, ibas tú. En esa cosa como viborita que va, entra y fertiliza el óvulo de la mujer, ahí va toda la información de mis tatarabuelos. Y del lado de mi mamá, toda la información de la descendencia de mi esposa. Entonces yo tengo dos influencias, toda la descendencia de mi papá y toda la descendencia de mi mamá, la ascendencia. Entonces somos el resultado genético de muchas cosas físicas, mentales y espirituales. Y así como hemos heredado, mira, tiene el lunar de la abuela y tiene las orejas de papalote del abuelo y tiene el carácter simpático de la mamá. Impresionante que heredemos cosas emocionales, físicas, pero la Biblia es el único libro que nos dice que también, si somos espíritu, alma y cuerpo, hemos heredado también herencias espirituales o maldiciones espirituales. Por ejemplo, si tu abuela fue bruja, un ejemplo, tu abuela fue bruja, o tu mamá fue bruja, o jugaba las cartas tarot, o hacía brujería, lo que tú quieras, o era chamán tu papá, tu abuelo, tu papá, etcétera, etcétera. Se muere tu abuela y el espíritu de brujería que sale de tu abuela busca el espíritu de brujería, alguien, algún descendiente de tu abuela, su hija o su hijo, alguna de las hermanas, que tenga la misma tendencia que la mamá que fue bruja. Y entonces, para perpetuar la brujería en esa familia, se mete a esa persona. Y cuando recibimos a Cristo, descubrimos muchos de nosotros, sin saberlo. Por ejemplo, una vez me dijo una persona, Armando, es que yo tengo talentos de clarividencia, me dice, yo veo a las personas y puedo leer su mente, y puedo prevenir cosas que van a suceder. ¿Será de Dios? Y le dije, híncate y dile a Dios. Cuando tienes estas supuestas facultades que nos hacen orgullecer y nos hacen creer que somos algo especial, dile, Señor, lo que yo estoy haciendo o lo que estoy percibiendo o estas facultades, si no son de ti, las cancelo bajo la sangre de Jesucristo. Y se cancela el espíritu de brujería de tu abuela que se metió en tu vida. ¿Por qué? Porque se perpetúan los espíritus, tanto los buenos como los malos. Y esto solamente la Biblia nos lo revela. Bueno, entonces dice el versículo 16, las consecuencias del juicio de Dios a la mujer y al hombre. Vamos a entrar ya en terrenos pantanosos. No se vayan a enojar las mujeres, no se vayan a enojar los hombres. Pero vamos a comprender por qué somos como somos y cómo tiene sentido común todo lo que la Biblia dice para poder determinar
la razón y la causa de por qué actuamos como actuamos. Versículo 16. A la mujer le dijo Dios: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor, por primera vez aparece la palabra dolor. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo, no se enojen, y tu deseo, vas a tener la tendencia, mujer que me escuchas, de querer gobernar a tu esposo. No hay una sola mujer que en su naturaleza, muchas no pueden, otras lo han logrado, y el hogar se vuelve en un matriarcado. Y cuando llega un hogar o en un matrimonio a convertirse en matriarcado, donde es ella, donde los hijos crecen bajo las faldas de la mamá y no del papá. Dice el doctor James Dobson, que acaba de morir, el más grande psicólogo cristiano en California, James Dobson, dijo: el 65% de los homosexuales crecieron bajo las faldas y con la influencia de la mamá y no del papá. ¿Cuánta razón tiene todo esto? Entonces, cuando la mamá el varón necesita la imagen y el modelo del papá, no de la mamá después, pero necesitamos los hombres la imagen de un padre, las mujeres de una madre, y después la imagen de mi padre y de mi madre. Pero es muy importante para el varón identificarse con el papá y no con la mamá. Que el papá sea tu héroe, que tú seas su héroe, que él te admire, que sea mi mejor amigo. Y cuando nos hacemos amigos de nuestros hijos varones, ya estamos del otro lado, porque van a confiar en nosotros. Cuando tú te acercas con tu hijo y le dices: ábreme tu corazón, hijo, ¿qué te pasa? Y tu hijo te abre su corazón: papá, me siento así, así, allá. Es porque él ya te considera no tanto su padre, sino su amigo en quien confiar. Cuando nuestros hijos confían en nosotros, ya ganamos la batalla. Pero cuando nuestros hijos se esconden y no quieren platicar con nosotros porque tienen ciertos traumas, lo que puedas tú mencionar, y se alejan de nuestra vida, es porque esa confianza no ha sido construida. No hemos trabajado, no nos los hemos llevado con nosotros al fútbol, no nos han ido con nosotros al boliche cuando estaban creciendo. No estaba yo ocupado trabajando, ya que se vaya a la escuela, ya que su mamá se ocupe de ellos, y perdemos los padres, los varones, la responsabilidad que desde el principio Dios nos las dio a nosotros como los líderes de nuestra casa, morales, emocionales, físicos y espirituales, y económicos también. Nosotros somos los responsables delante de Dios. Entonces, en la mujer existe este deseo, una tendencia que viene genética desde hace 6,000 años de querer dominar al hombre. Ustedes nunca han oído de la liberación de los hombres, ¿verdad? Pero en los 70s vino la liberación de las mujeres. ¿Qué pasó en los 70s? Las mujeres estaban hartas de la opresión de los hombres, de que las tratan como sirvientas, como esclavas, y el hombre por acá y por allá, y nos tómala y déjala. Y las mujeres dicen: basta, nos levantamos, y agarraron las armas. Y todas las dirigentes del movimiento feminista del siglo XX, todas eran lesbianas. Y la mayor parte de ellas fueron violadas cuando eran muchachas, cuando eran jóvenes. Se causó el sexo un trauma en sus vidas, y odiaron a los hombres con odio jarocho, como dicen en Veracruz, ¿verdad? Entonces, qué importante es cuando comenzamos a entender todo esto, que entonces la mujer que tiene esa tendencia, porque hay mujeres que se cansan con hombres débiles de carácter, etcétera, etcétera, las mujeres de Dios, las mujeres sabias, saben, van a ayudar a empujar a su esposo. No, tú toma el liderazgo. Entonces, cuando el hijo viene con la mamá: oye, mamá, ¿me vas a ir al cine? Sí, mijito. No, pregúntale a tu papá. Que crezcan sabiendo que tienen que ir con el papá. Y luego tú puedes ir con tu esposo: oye, fíjate que yo considero que no debemos dejar a Pepito ir a esa fiesta por esto y por esto, vamos a ponernos de acuerdo. Pero cuando es la mamá la que toma las decisiones sin preguntarle al papá, y luego oye el papá: ¿y para qué le gaste permiso sin que me hayan preguntado a mí? Comienzas a debilitar la imagen de tu esposo en tus hijos. Y esto es un error gravísimo que una mujer puede tener.
Y sin que te des cuenta, al ratito ya la mujer es con el chicote de shit, aquí se hace lo que yo digo. Hay un chiste de la luna de miel. Y se juntó Pancho, ¿verdad?, con otro amigo, dos compadres, y le dijo: oye, compadre, dame un consejo porque me voy a casar. Pero ¿cómo puedo yo hacerle ver a mi esposa que yo soy el que trueno los chicharrones? Y entonces le dijo Pancho: mira, compadre, cuando te vayas en tu luna de miel, cómprate un gallo. Y en la primera noche de tu luna de miel, cuando comienza a cantar, levántate y apriétale el pescuezo y di: aquí nomás canto yo. Regresaron de la luna de miel. Regresaron de la luna de miel. ¿Cómo te fue, Pancho? Pues no me fue muy bien. ¿Por qué? Porque el primer día, cuando comenzó a cantar algo, que se levanta primero ella. Y desde la luna de miel, esa es la moraleja, ya apunta a quién va a ser el que va a tener los chicharrones. Desde la luna de miel, ahí se comienza a saber ya quién truena los chicharrones. Entonces, esto es muy importante que sepamos para ayudar a las mujeres y para que los hombres tomemos la responsabilidad de ser nosotros los que demos la dirección a nuestra casa y a nuestros hijos principalmente. Ahora veamos a los hombres. Al hombre, versículo 17, le dijo Dios: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, fíjate lo que dice, obedeciste la voz de tu mujer, en lugar de que tú te impusieras. Ahí vemos el ataque al liderazgo de Satanás. Satanás logró lo que él quería lograr. Te sometiste a tu mujer, obedeciste a tu mujer, en lugar de impedirla y ayudarla y ser una persona que tome las riendas desde el principio, te sometiste a ella y comenzaste a obedecer lo que ella te decía. Comiste del árbol que te mandé y diciendo, no comerás de él. Muy bien, ¿cuál es el juicio? De aquí en adelante, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Observen esto. Aquí está la creación perfecta. Las rosas no tienen espinas, los leones no muerden, los alacranes no pican, las serpientes no tienen veneno, no hay huracanes, no hay terremotos, no hay nada. Toda la creación, los tiburones en el mar no atacaban a nadie. No había la lucha por la sobrevivencia en el planeta Tierra. Síganme con mucho cuidado. Pero en el momento en el que el ser humano, que nos puso Dios sobre toda la creación, ¿se acuerdan? Génesis 1:26, les he dado toda la creación para que la gobiernen. Cuando cae el pecado y desobedecemos a Dios, la genética de todo el mundo cambia. Instantáneamente. En ese momento las rosas sacaron espinas, los animales se volvieron feroces, todo porque ellos estaban sujetos a nosotros. Y la creación responde conforme a nosotros nos portamos. Mientras más maldad, la tierra se vuelve más en contra de nosotros. Veamos este principio en Isaías 24 con más claridad. Isaías capítulo 24. Qué increíble la relación del medio ambiente y del famoso cambio climático que están ahorita los gobiernos usando como cortina de humo, que no existe, para poder justificar reducir la población. Isaías 24, versículo 3. Esto fue escrito hace 2700 años. Hace 2700 años se predice, se profetiza cómo terminaría el mundo y las razones por las cuales nos encontramos ahorita en el momento crucial de casi una guerra mundial. Veamos con cuidado. Isaías 24, versículo 3 al 6. La tierra será completamente vaciada, completamente saqueada.
porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Versículo 5, y la tierra se contaminó por el smog. Eso dice, por los camiones, por el petróleo derramado en el Atlántico y en el Pacífico. La tierra se contaminó bajo sus habitantes, bajo sus moradores. ¿Por qué? 3 cosas muestra Dios. Número 1, porque los seres humanos han traspasado mis leyes. Número 2, han falseado el derecho. Y número 3, han quebrantado el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Cuando Dios crea el universo, le dice a Adán, tú no vas a decidir qué es bueno y qué es malo, y voy a pintar una línea. No eres Dios. Y te voy a poner reglas a Adán, que son los 10 mandamientos. No cruces esta línea porque estás pisando terrenos peligrosos. No te pases el alto, la luz roja, porque estás poniendo en peligro tu familia. ¿Ves la luz roja? Reduce tu velocidad. Las luces rojas son, si ves una mujer, no la desees, no te atrevas a cruzar y saltarte a tu esposa, irte con otra mujer, porque estás rebasando una línea. Estás cruzando algo prohibido, que son las leyes morales que van a mantener a la sociedad activa y para que pueda sobrevivir. Porque la familia es la base de una sociedad. Cuando no hay familia, el Salmo 11, versículo 3, si los fundamentos fueran derribados, ¿qué haría el justo? Como ahorita todo está siendo derribado a nuestro alrededor. Ya no hay leyes morales actualmente. Es un mundo completamente depravado y degradado. No le echemos la culpa a Dios de todo lo que está pasando en el mundo. Es el pecado humano asociado con la creación que Dios hizo, que es afectada por la maldad del ser humano. Mientras más maldad, peor el mundo se vuelve en contra de nosotros. El mundo se vuelve nuestro enemigo. La ecología, el medio natural, se vuelve contra nosotros por el pecado humano. Falsearon el derecho, ya no hay justicia en ningún lado. Jueces, senadores, presidentes, alcaldes, gobernantes, al que tú me quieras mencionar, no hay justicia en la mayor parte de la nación del mundo y han quebrantado el pacto sempiterno, que es el matrimonio. Aunque se han atrevido a redefinir, y los seres humanos, no, yo voy a decir cuál es la familia. Ya no va a ser hombre, mujer y niños, no, ahora va a ser hombre, los pueden tener 2 hombres y 2 mujeres pueden hacer una familia. ¿Y qué es lo que pasa? La degradación humana. Sodoma y Gomorra. No entendemos que hemos traspasado las líneas de Dios y nos encontramos en un tiempo muy peligroso para que todos ustedes en estos seminarios comencemos a dar un testimonio de que nuestra familia se tiene que salvar. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora veamos, tenemos que despertar, tenemos que ver el sentido de urgencia que existe para despertar espiritualmente. No somos dioses, tenemos que volvernos a Dios, tenemos que obedecer sus mandamientos para que nos vaya bien a nosotros y a nuestra familia. Y si vemos que a pesar de que Dios le da el liderazgo a la mujer en la Biblia, hay muchas mujeres que tuvieron papeles ejemplares en la Biblia. Por ejemplo, Ana, una mujer ferviente de oración. Mujeres piadosas, sabias, de increíble fortaleza espiritual como Sara, Rebeca, Raquel, Lea, Débora, Abigail, Esther, Ruth. En el Nuevo Testamento, Febe y Priscila. Y en el Nuevo Testamento, la más grande mujer bienaventurada, la Virgen María, la madre del Hijo de Dios. Que cuando se le aparece el ángel y le dice vas a ser mamá, pero ¿cómo si ni a Cancún nos hemos ido? Estamos comprometidos, no tenemos ninguna relación. María, no te asustes, le dice Gabriel, lo que está en tu vientre no va a ser el resultado del esperma Y de José. Porque si el esperma Y de José María
y ustedes dos tienen relaciones como cualquier ser humano, entonces el Hijo de Dios que va a venir al mundo nacería en pecado. Y si nacería en pecado, no podía abrir los brazos en la cruz y perdonarnos, porque primero tendría que perdonarse a Él antes de perdonarnos a nosotros. El Mesías tenía que ser sin pecado. Y como se transmite a través de la sangre, el pecado tenía que ser un nacimiento virginal. Entonces Dios puso el cromosoma Y, en lugar de José lo puso el Espíritu Santo. Y María trae al mundo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando le hacen esa noticia, ¿qué hace María? Señor, pero si me ven con mi pancita y no estoy casada, en aquel tiempo me van a matar a pedradas. Voy a hacer la vergüenza de Cancún. Voy a hacer la vergüenza de mi tierra, de mis amigas, todo. ¿Qué voy a hacer? Es un precio grandísimo que pagar. Nada de eso pensó María, sino que cuando oyó eso, le dijo, ¿cómo va a ser esto? Le explica el ángel y María contesta, hágase conmigo según tu voluntad. Padre, mi esposo se quiere ir a Veracruz y ahí hay mucho mosco y yo estoy más contento en Toluca. Shh, cállese. Señor, si es tu voluntad, vamos allá. No se haga mi voluntad, sino voluntad, porque tú le has dado liderazgo a mi esposo, lo voy a seguir. Si es a Ucrania, nos vamos a Ucrania a vivir. Ucrania. Si es a Gaza, me voy de misionero a Gaza. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, tenemos paz. Yo conozco muchas parejas que me han dicho, Armando, ¿qué pasó con tu matrimonio? Mi esposa está en el psiquiátrico. ¿Por qué? Porque fíjate que hace 15, 20 años me dijo el Señor que nos fuéramos a Brasil de misioneros o a tal parte, y ella, es que mi familia está en México y voy a sufrir y pasó estas cosas, y cuando nos fuimos nunca pudo rendirse a la voluntad de Dios. Señor, pues si me quieres aquí, pues aquí me muero, sino que estuvo y dale y duro y duro y duro, y me quiero ir con mi familia, y llegó a amargarse, comenzó a descomponer su crisis, vino una crisis psicológica en su vida, comenzó ya a no dormir, y todo porque estaba resistiendo la voluntad de Dios, hasta que comenzó con pastillas tranquilizantes y acabó en el psiquiátrico por resistir la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, Padre? Aquí estoy. Por eso María fue llamada bienaventurada entre las mujeres. Así que hay ejemplos maravillosos en la Biblia de estas mujeres. Y vamos a terminar en la primera carta a Pedro. Vean toda la relación que todos los libros de la Biblia están interconectados. La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años por más de 40 autores, unos pescadores, otros como Isaías trabajaba en un gobierno, otros eran ganaderos, otros agricultores, otros carpinteros, pero estos 40 hombres que escribieron la Biblia, todos coinciden y convergen en el mismo pensamiento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En los 66 libros de la Biblia encontramos un hilo rojo que corre por todos los libros: la muerte de Cristo y el Mesías viniendo a redimirnos de nuestro pecado. Es el mensaje central de la Biblia, el plan de redención de Dios. Y en esta primera carta de Pedro, Dios le da a Pedro este consejo para que él se los dé a las mujeres. Escuchen, mujeres. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos. Vean que dice sujetas, no con sujeta. Que es una grande diferencia. Es una grande diferencia, ¿verdad? Vamos a reírnos un poco. Para que también, fíjense, estén ustedes sometidos a vuestros maridos, y vamos a darnos cuenta que la palabra sujeto no significa que tu marido te pueda golpear y no defenderte. Que tu marido te obligue, pues vamos a hacer pornografía y que tú tengas que hacerlo. Que tu marido te obligue a hacer un negocio ilícito y que eso no es sujeción.
Porque cuando tu marido te obliga a hacer algo que viole una ley más alta que la ley de Dios, tú no tienes por qué obedecerlo. Es la única causa de la desobediencia de una mujer. Tu marido no te puede decir, te prohíbo que ya no leas la Biblia. Discúlpame, Panchito, pero te voy a decir una cosa. La voy a leer a escondidas, pero la voy a leer. No te puedo obedecer. Pues te voy a... Pégame y si quieres mátame. Me voy como mártir más rápido y te dejo ahí con los niños. O llegan mujeres con el ojo moro el domingo. Oiga, ¿qué le pasó a Carmelita? A ver, quítese los lentes. Mi marido. Oye, nosotros los pastores, Carmelita, pero ¿desde cuándo te pega tu marido? ¿Por qué no has hecho algo? Porque las hermanitas de la caridad, de la iglesia, me dijeron, te tienes que someter a tu marido. Ese no es marido, no seas bruta. Eso no es someterse. Es que me dijeron que me tengo que hacer y dejar que me haga todo lo que él quiera. Eso no es sumisión. Vean cuánta ignorancia. ¿Qué hago? Pues vení con nosotros los pastores y vas a una iglesia y vamos a buscar a tu marido y vamos a buscar la forma en la que, si la amenaza es tan grande, decirle sin divorciarte, porque no es causa para divorciarte, pero separarte 3, 4 meses, te buscamos que te vayas con una señora. Hay casas también, sobre todo en Estados Unidos y aquí en México, donde te pueden... Mi esposa tiene un ministerio que se llama Tamar, que es para protección de las mujeres abusadas por sus maridos. Es un ministerio precioso el que tiene mi esposa. Y se dedican a eso, a buscar con los gobiernos lugares de donde se pueda proteger a la esposa para que llegue el orangután en la noche. ¿Y dónde está mi esposa? Y los niños, pues no sé. ¿Y dónde está? Y la policía, díganme. Y eso va a hacer que ese hombre pueda darse cuenta el gran tesoro que perdió. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero tú no puedes permitir que tu marido te golpee. Vete con tu mamá, vete con tu cuñado, busca, dile a Dios, ¿qué hago, Señor? No permitas que te pongan una mano encima. Porque eso no es sujeción. Entonces tenemos que entender qué es sujeción. Están sujetas a sus maridos para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí hay una contradicción. Oye, Dios, me estás diciendo que mi marido es incrédulo y que yo no le predique, sino que simplemente con mi conducta él se va a convertir. Cuando tú nos has mandado a predicar el evangelio. Conchita, pero te estoy diciendo eso porque los maridos son muy orgullosos y si tú llegas con tu esposo y le pones en el espejo, como Sodoma ha sido. Y el pastor dijo, no eche la culpa a nosotros, el pastor me dijo que te vas a ir al infierno. Y mientras tú más agredes a tu marido y más te crees más santa por el orgullo del varón, te va a rechazar más rápido. Entonces, si tu marido no es cristiano, va a ser ganado simplemente porque va a tu casa y ¿esta qué le pasó? Antes que vámonos a la fiesta y por aquí, por allá, y ahora nada más pura Biblia y Biblia y Biblia y la veo hincada. Me acerco al cuarto y ahí está hincada y la he visto con los ojos llorosos. Ahora me dicen en las noches, oye, Panchito, ¿podemos orar? Dame tu mano y vamos a orar. Y yo le digo, quítame tu mano, que Dios ni que Dios. Y ella sigue orando. Y eso hace que nosotros cambiemos nuestra conducta. No hay cosa más impactante que ver un cambio real en la esposa, en los que no son cristianos. Considerando, versículo 2, tu conducta casta y respetuosa. Tu atavío, o sea, no te vistas como china poblana. No sea con peinados ostentosos, el peinado morado y amarillo, cadenas de oro colgando por todos lados, unos aretes colgando que parecen campanas de Navidad aquí en tus orejas. No trates de atraer a través de tu belleza, de la forma como te vistes, estás casada, la vista de otros hombres. Nunca te pares delante de un hombre, no te sientes junto con un hombre si tu marido no está en medio. Cuida la forma de que te vistes, no camines como licuadora en la calle. Pum, 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 pum. Ya me entendieron, ¿verdad? Sí, es que no me entendían. No te pongas escotes, no te pongas minifaldas porque estás casada. Entonces no trates por tu cuerpo, ya estás casada.
Entonces, tu cuerpo es para tu esposo. 1 Corintios 7 lo vamos a ver mañana. Y él es el único que te puede ver realmente como Dios nos trajo al mundo en la intimidad. Tu marido, nadie más que tu marido. Vístete como una mujer piadosa, como una mujer que ama y que tiene temor de Dios. Ya nunca vuelvas a tratar de traer la mirada de los hombres a través de cómo te vistes. Y ahora, como decíamos ayer, es increíble cómo se visten las mujeres modernas. Vístete con un aspecto interno, versículo 4, el del corazón, incorruptible, de un espíritu amable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, no seas respondona. No trates de ponerte al brinco con tu esposo. ¿Y tú qué no te gustó? Si eres igual que tu mamá, ya lo fundiste a tu esposo. Y cuando, escuchen esto, y finalmente cuando una mujer lastima sexualmente a su esposo y le dice, no sirves ni para la cama, le has dado un latigazo a tu esposo sin pegarle, que van a durar años él herido y traumado de lo que le acabas de decir. No hay cosa más horrible para un hombre que lastimar su virilidad. Ahí sí ya te pasaste de la raya. Ya cruzaste todo límite y has hecho un pecado muy grande que te vas a lamentar algún día. Que seas una mujer con un espíritu amable y apacible. Si no lo eres así, pídeselo a Dios. Respeta a tu marido. Respétalo. Ahora, dice el versículo 5, porque así se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres. Ahora, versículo 7, a los hombres. Abran ahora sí los oídos, y aquí terminamos. Y ahora, mis chiquilines, ¿qué creían? Maridos igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Cuídense y recuerden que ella es un vaso frágil, no es tan fuerte como tú. No te atrevas a ponerle una mano a una mujer. No te atrevas a ponerle una mano a una mujer. Y como coherederas de la gracia de Dios, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Qué nos dice Dios a nosotros los hombres? Me lo pongo a mí, Armando. Si tú te atreves a poner una mano a tu esposa, no ores, ya no me pidas nada. Si tú tienes una relación equivocada con tu esposa y no le has pedido perdón y no la tratas con caballerosidad, con dignidad, cuando llega al restaurante no le quites la silla para que se siente, cuando suben al carro no le abres la porcera para que se sube, de vez en cuando no le das flores, tienes desde que se casaron que no le dices te amo, eres lo máximo, qué rico cocinas, eres mejor que el chef del Hotel Barceló. No te atrevas a orarme, no te voy a escuchar. Ve y pídele perdón a tu esposo, arregla tu asunto con tu esposa, porque una relación equivocada con ella, dice Dios, para mí, aunque seas predicador, el mejor, y hayas hecho un asilo para ancianos y un orfanatorio, y hayas dado tu dinero, no me digas todo lo que has hecho. Comienza con tu compañera en tu casa. En el matrimonio es el gimnasio de Dios, donde Dios inicia sus bendiciones y donde Dios nos entrena para saber que realmente hemos creído en este libro. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por iluminar nuestro entendimiento, engrandecer nuestro corazón en amor por la compañera, amante, esposa, la madre de nuestros hijos que tú nos has dado. Te damos gracias por ellas. Gracias porque vivimos, porque todos venimos de una mujer. Las más grandes mujeres de la Biblia fueron ellas, las discípulas de Cristo, y fueron mujeres las que estuvieron al pie de la cruz cuando Él moría. Fueron mujeres a las primeras que tú te apareciste cuando resucitaste. Y fueron mujeres, Marta y María,
las que sostuvieron económicamente tu ministerio. Gracias, Padre, por las mujeres, vasos frágiles, débiles, vulnerables, que tenemos que respetar, que tenemos que amar con todo el corazón, que tenemos que darles el ejemplo de que estamos sujetos a Dios, a ti, para que ellas vean en nosotros, se sientan seguras de que viven realmente con un varón que las ama, que las respeta y que no tiene por qué buscar otra cosa más que la felicidad dentro del matrimonio, ejemplo a nuestros hijos y ejemplo a nuestros vecinos también. Te damos gracias por este seminario. Síguenos hablando, Señor, directamente al corazón. Muéstranos tu voluntad, porque la queremos hacer, las cosas agradables que son delante de ti, y que tu temor esté en nuestro corazón día y noche, sabiendo que tú nos observas y que a cada quien le das conforme a sus hechos. En el nombre de Jesús. Amén.